Dicen que todos quieren cambiar su vida, pero casi nadie entiende cómo hacerlo sin perderse por el camino. Muchos buscan resultados rápidos, milagros instantáneos, transformaciones que parezcan una película, pero la vida no funciona así. La vida premia lo pequeño, lo constante, lo invisible, y eso, justo eso, fue lo que Mateo, un joven de mirada cansada y corazón lleno de dudas, descubrió sin querer. Hoy, quiero que escuches esta historia completa, porque dentro de ella hay un mensaje tan simple que el mundo suele pasarlo por alto. Un mensaje capaz de cambiar vidas si llega en el momento correcto. Un mensaje que quizá hoy está llegando a la tuya. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país escuchas esta historia? Me encanta saber desde dónde se unen a este pequeño rincón de reflexión. El amanecer siempre llegaba igual al pequeño valle donde vivía Mateo. Un sitio hermoso, sí, montañas verdes, ríos que cantaban al amanecer, fogones que olían a pan recién hecho. Pero dentro de Mateo, nada estaba en calma. Vivía en una casita sencilla hecha de adobe, con una ventanita desde la cual veía el sol filtrarse entre los árboles. Era un lugar humilde, pero hermoso. El problema no estaba afuera, estaba adentro. Cada mañana se levantaba con esa sensación que tú y yo conocemos muy bien, esa punzada en el pecho que te dice, estás avanzando, pero en círculos. Sentía que la vida se movía, pero él no. Se prometía todo. Hoy empiezo. Hoy sí lo hago. Hoy por fin cambio. Pero llegaba la tarde y su energía se evaporaba como el agua del río en verano, y él volvía a repetirse esa frase que, con los años, se volvió su enemiga. Mañana lo haré mejor. Ese mañana nunca llegaba. Los vecinos parecían avanzar. Su hermano menor consiguió trabajo en la ciudad, los hijos del vecino obtenían becas, hasta los niños del pueblo, con sus mochilas nuevas, parecían tener un destino más claro que él. Y cuando la gente avanzaba, Mateo se sentía detenido, atrapado en un lago estancado que alguna vez quiso ser río. No era perezoso, era alguien herido por la frustración de intentar tantas veces y fallar. Cada intento por mejorar terminaba igual. Fuerza al inicio, abandono al final. Se prometía hacer ejercicio, pero al tercer día ya no podía. Se prometía leer, pero al segundo día cerraba el libro para siempre. Se prometía cambiar, pero se rendía apenas sintiera peso. Y entonces esa voz interna, la más cruel de todas, volvía a aparecer: no sirves para esto. Tú no estás hecho para mejorar. Por eso nada cambia. Esa voz era su sombra, una sombra que lo acompañaba a todas partes. Un día, mientras regresaba por el sendero lleno de hojas secas, encontró a su abuelo en el patio, don Joaquín, un hombre de manos gastadas y ojos que conocían más del mundo que cualquier libro. Estaba sentado junto a una silla vieja, una silla que parecía haberse rendido hacía años. La madera estaba opaca, marcada, reseca, llenita de huellas del tiempo. Lo curioso era que don Joaquín seguía allí una y otra vez, pasándole un trapo con cera, suave, constante, sin prisa. Mateo se quedó mirando. El abuelo hacía movimientos lentos, casi rituales. «Abuelo», dijo Mateo con cansancio, «¿por qué gastas tanto tiempo en esa silla? Ya está vieja, ya no va a brillar». El anciano sonrió sin dejar de frotar la madera, una sonrisa de esas que solo alguien que ha vivido mucho puede ofrecer. «Hijo, todo puede volver a brillar, lo único que necesita es cuidado, no milagros». «Pero no se nota», respondió Mateo. «Sigues y sigues, y sigue igual». El abuelo levantó la mirada, respiró hondo y dijo algo que Mateo jamás olvidaría. «Es que estás mirando con prisa. Lo que vale la pena jamás cambia de golpe».
Esas palabras, dichas con tanta calma, le atravesaron el pecho como una verdad que llevaba años esperando escuchar. Mateo se sentó frente a él. El patio estaba silencioso. El sonido del trapo, sí, se convirtió en el tambor del momento. «Yo también quiero cambiar», susurró, «pero siempre termino igual, siempre vuelvo al mismo lugar». El abuelo dejó el trapo sobre la mesa, lo miró fijamente y dijo: «Porque quieres correr sin haber aprendido a caminar, quieres transformar tu vida, pero sin respetar el proceso». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Y cómo se cambia, abuelo? Ya estoy cansado de fallar». El abuelo giró la silla y señaló los rasguños profundos. «Mira estos golpes, algunos son viejos, otros recientes, ninguno desaparece del todo, pero cada pasada de cera los suaviza, no los borra, los vuelve parte del brillo». «¿Y si ya no tengo fuerzas?», preguntó el joven. «Entonces haz menos», respondió el abuelo. «Pero no te detengas, hay días de correr y días de apenas respirar, y los dos valen por igual». Esa frase llegó al corazón de Mateo como una bendición. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El sonido del trapo, el brillo tenue, la voz del abuelo, todo se mezclaba en su mente como si la vida le dijera: «Empieza pequeño». A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer, lo cual ya era un milagro para él. En vez de obligarse a leer 50 páginas, leyó una. En vez de obligarse a entrenar 1 hora, hizo 5 flexiones. En vez de pretender cambiar toda su vida, hizo una sola cosa. Escribió en un papel: «Hoy solo un poco». Ese fue su primer paso, un paso pequeño, pero real. Al día siguiente repitió, y al tercero también. No era perfecto, pero era constante. El río de su vida empezaba a moverse. En el trabajo cambió una frase. Al día siguiente, un gesto. Otro día, una pequeña mejora, y nadie lo notaba aún. Pero Mateo empezaba a sentirse diferente. No más ligero, sino más dueño de sí mismo. Después de 30 días, su libreta ya no era una hoja vacía. Había anotaciones, ideas, pensamientos, cosas que jamás había tenido constancia para hacer antes. Y fue entonces cuando decidió visitar a su abuelo otra vez. Entró al taller. Allí estaba don Joaquín, junto a la misma silla. Pero ya no era una silla triste, era una silla con alma. La luz la tocaba diferente, como si agradeciera cada capa de cuidado. Mateo se acercó, emocionado. «Abuelo, está brillando». El anciano levantó la mirada, satisfecho. «¿Ves? Esto no fue magia, fue constancia. Una capa hoy, otra mañana y otra después». Mateo tragó saliva, porque entendió que el abuelo no hablaba de una silla, hablaba de él. «Estás empezando a brillar, hijo, despacito, pero estás brillando». Mateo sintió un calor en el pecho. Era orgullo, era gratitud, era algo nuevo, la sensación real de avanzar. Esa noche escribió en su libreta: «un 1% más». Esa frase sería desde entonces el motor de todo. No necesitaba cambiar su vida, solo mejorar un poco, solo avanzar un detalle, solo una página, una flexión, una palabra. Con eso bastaba, porque, como decía su abuelo, lo invisible se vuelve inevitable. El invierno llegó al valle como una sombra silenciosa. Parecía que el frío hubiera tomado la decisión de quedarse para siempre, instalándose entre las rendijas de las ventanas, en las grietas de la tierra y en el ánimo de quienes habitaban aquel pequeño pueblo rodeado de montañas. A pesar de ello, Mateo seguía con su rutina. Quizás no perfecta, quizás no siempre puntual, pero suya, su pequeño 1% diario, se había convertido en ese hilo dorado que unía sus días, incluso cuando la esperanza temblaba un poco entre sus manos.
Pero el invierno tiene esa capacidad extraña de poner a prueba hasta lo que creíamos firme. Las primeras semanas fueron llevaderas, días fríos, sí, pero Mateo seguía leyendo una página cada mañana, moviendo su cuerpo aunque fuera un poco y anotando una frase en su libreta. El ritmo era suave, constante, honesto, pero luego la temperatura bajó aún más. La lluvia dejó de ser lluvia y se transformó en un gris pesado que mojaba huesos y pensamientos. El viento silbaba contra las paredes, haciendo parecer que alguien rascaba desde afuera. Las noches eran tan largas que el amanecer parecía tardar una eternidad. Fue entonces cuando Mateo empezó a perder fuerza, no porque quisiera abandonar, sino porque el cuerpo a veces se rinde antes que el alma. Una mañana despertó y no hizo sus flexiones, ni siquiera una. Se sentó al borde de la cama, sintiendo el frío del suelo atravesarle los pies. «Hoy estoy cansado, solo por hoy», murmuró. No se castigó por ello. De hecho, creyó que merecía un descanso. Pero al día siguiente pasó lo mismo, y al otro, el hilo de constancia que había tejido con tanto amor empezó a deshilacharse sin que él lo notara. Lo que un día fue un hábito pequeño pero firme, se convirtió otra vez en un espacio vacío en su rutina. Después de casi 2 semanas sin cumplir sus pequeños compromisos, volvió aquella voz, esa voz antigua, corrosiva, que se había escondido entre sus sombras más profundas. «¿Lo ves, Mateo?», susurraba. «No cambiaste, solo fue una ilusión». Al principio intentó ignorarla, pero la voz crecía cada día más, como una gota que cae y cae hasta romper la piedra. «Siempre vuelves a lo mismo, no sirves para mantener nada». Mateo caminaba por el pueblo con el rostro apagado, los hombros caídos, como si cargara un peso invisible que solo él sentía. Evitaba mirar a la gente, evitaba hablar con su hermano, evitaba pasar cerca del taller del abuelo, porque temía que él pudiera leer el fracaso escrito en su rostro. Lo último que quería era decepcionarlo, ese hombre que había visto brillar la silla vieja hasta convertirla en un espejo de vida. ¿Qué pensaría al ver que su nieto no había podido mantener ni sus pequeños hábitos? Una tarde particularmente gris, Mateo salió del trabajo sintiendo que la tristeza le pesaba más que el cuerpo. El cielo estaba oscuro, como si los nubarrones descendieran a tocar los cerros. Iba caminando cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio suaves, luego como agujas frías clavándose en la piel. Mateo intentó correr, pero la lluvia lo alcanzó antes de llegar a casa. Empapado, tiritando, con la ropa pegada al cuerpo, buscó refugio en el taller del abuelo. No planeaba entrar, solo quería esperar a que aflojara un poco el temporal. Pero el frío le atravesó el pecho, y casi sin pensarlo, abrió la puerta. El calorcito del fuego lo envolvió como un abrazo. El abuelo estaba allí, sentado en su silla de siempre, hollando un trozo de madera con movimientos lentos y precisos. Parecía que nada en el mundo podía sacarlo de esa serenidad profunda. El anciano levantó la vista y lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. «Parece que la tormenta te alcanzó, hijo». Mateo tragó saliva. Por dentro también susurró. El abuelo dejó la herramienta sobre la mesa. No dijo nada al principio, solo se movió despacio, como quien sabe que las palabras necesitan tiempo para salir del corazón. «Ven», dijo finalmente, «siéntate aquí». Mateo obedeció. El abuelo lo miró con calma, con ese tipo de mirada que no juzga, que no exige explicaciones, que simplemente abraza. «Cuéntame qué pasa». El joven respiró hondo, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Fallé otra vez, abuelo. Había empezado bien, tan bien, pero me detuve, me cansé, perdí el ritmo. Pensé que esta vez sería diferente, pero soy el mismo de siempre». Y bajó la mirada. «Creo que lo arruiné todo». El abuelo lo observó con ternura.
No había sorpresa en su mirada, tampoco decepción, solo comprensión. ¿Y qué hiciste hoy, Mateo? Nada, respondió él, con voz quebrada. El anciano sonrió suavemente, como si estuviera escuchando la respuesta exacta que esperaba. Entonces hoy, dijo, es un buen día para empezar otra vez. Mateo lo miró confundido. ¿Cómo puedes decir eso si lo arruiné? El abuelo tomó el trapo que siempre usaba para pulir la silla, lo sostuvo entre sus manos y luego se lo extendió a su nieto. Hijo, nada está arruinado, porque nada que se hace con amor se pierde. Cuando el brillo se detiene, no se apaga, solo espera otra pasada. Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Mateo sin que pudiera evitarlo. Pero ya había avanzado tanto, susurró. Y todo está ahí, respondió el anciano con calma. Los pasos dados nunca se pierden, aunque te detengas. El camino no desaparece porque te canses, solo espera que quieras seguir caminando. Mateo apretó los labios. Sentía un nudo en el pecho que casi no lo dejaba hablar. El abuelo se levantó con esfuerzo. Caminó hacia él, le puso la mano sobre el hombro y dijo, «Ven, haz una sola pasada conmigo». Mateo tomó el trapo con manos temblorosas. Se acercó a la silla vieja, esa que ya brillaba como un recuerdo vivo, y pasó el paño sobre la superficie. «Shh». El sonido era suave, como un susurro cálido. «Otra», dijo el abuelo. Mateo obedeció. «Shh». Y otra más. «Shh». De pronto, algo en el ambiente cambió. El olor a cera, el crujido del fuego, el ritmo suave del trapo, todo empezó a envolverlo en una calma profunda, como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado, que el brillo vuelve cuando uno regresa a sí mismo. El abuelo sonrió. «¿Ves, Mateo? Así se recupera el brillo, no con prisa, sino con presencia». El joven cerró los ojos, y en ese instante entendió algo que nadie le había dicho antes. El 1% no era una meta, era una forma de vivir, no una prueba de fuerza, sino un recordatorio de amor propio. Esa noche, cuando regresó a casa empapado y cansado, Mateo no sintió vergüenza, tampoco frustración, sintió paz, una paz nueva, suave, casi sagrada, como si hubiera encontrado de nuevo el pulso de su vida. Se sentó frente a la ventana, observó las gotas deslizarse por el vidrio como pequeñas rutas hacia lo desconocido, cerró los ojos y escuchó el viento soplar con fuerza afuera, y de pronto volvió a escucharlo. Shh, el sonido suave del trapo sobre la madera, el sonido que le había devuelto el alma, y comprendió algo que nunca más olvidaría. La constancia no es perfección, es volver después de caer, es elegir seguir aunque sea un poco, es decidir que uno vale la pena. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, Mateo se levantó. No hizo todo, no lo necesitaba, solo una cosa, una flexión, una página, una palabra escrita, un 1% más. El día amaneció con un cielo limpio, como si la tormenta hubiese dejado espacio para un renacer. Mateo sonrió mientras el sol doraba los cerros. Quizás por primera vez, sintió que el cambio no era un destino lejano, sino un camino que ya estaba caminando, había vuelto a empezar. Y esa, entendió, era la victoria más grande de todas. Los meses pasaron como un susurro que el viento se lleva sin prisa. El valle seguía envuelto en su rutina habitual, el canto de los gallos al amanecer, el olor a pan recién horneado, las montañas verdes que parecían vigilar la vida de quienes habitaban a sus pies. Pero dentro de Andrés, algo había cambiado para siempre. Ya no era aquel joven que peleaba contra su propio reflejo. Ahora caminaba con otra postura, una que no nacía del éxito rápido, sino del cuidado constante que había sembrado en sí mismo. Había comprendido que la verdadera transformación no hace ruido, no llega de golpe, se siente, se respira, se vuelve parte de uno,
Cada día seguía su pequeño ritual, un movimiento, un gesto, una página, una flexión, una línea en su libreta. Alguien que no lo conociera pensaría que era poca cosa, pero en realidad era muchísimo, porque Andrés ya no vivía obsesionado con la meta, sino enamorado del proceso. Una tarde, cuando el sol comenzaba a dorar los tejados, caminó hacia la casa del abuelo. Había algo que quería mostrarle. Al empujar la puerta, encontró al anciano sentado en su silla habitual, con la mirada tranquila y un trozo de madera entre las manos. «Abuelo», dijo Andrés, respirando hondo, creo que al fin lo entendí». El viejo lo miró con ternura, como quien sabe que la respuesta llegó justo a tiempo. «¿Qué fue lo que entendiste, hijo?». Andrés se sentó a su lado. Sus ojos brillaban con un fulgor que el abuelo solo había visto en quienes descubren su propósito. «Que la vida no se trata de grandes saltos», respondió, «ni de demostrar nada a nadie, ni de correr para llegar antes. La vida es esto». Tomó el trapo del abuelo y lo frotó con suavidad sobre el brazo de la silla. «Es volver, incluso cuando uno se cae, es hacer un poquito hoy. Aunque ayer no haya hecho nada, es empezar una y otra vez. Aunque duela». El anciano sonrió como quien escucha una melodía familiar. «Eso, muchacho», respondió, «es madurar, y es también un acto de amor propio». Afuera, el viento movió las hojas de los árboles como si celebrara las palabras que acababan de pronunciarse. Andrés continuó. «Ya no quiero cambiar mi vida de golpe, abuelo. Quiero aprender a vivirla. Quiero ser paciente con mis heridas, con mis tiempos, con mis procesos». El abuelo tocó su hombro. «Hijo», dijo con voz suave, «no sabes cuántos llegan a mi edad sin entender eso. Has descubierto un secreto que transforma a cualquiera que se atreve a practicarlo. Ser constante contigo mismo es la manera más bonita de respetar tu vida». Ese día, Andrés sintió que algo se acomodaba dentro de él, que la ansiedad que lo había acompañado por años se desvanecía como la neblina frente al sol. Esa noche volvió a casa con el corazón tibio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como si lo miraran desde arriba. Se sentó frente a su mesa, abrió su libreta y escribió con cuidado: «Mi ritmo es suficiente». 3 palabras, sencillas, pero verdaderas. La clase de palabras que no cambian el mundo en un día, pero sí cambian a quien decide vivir bajo ellas. Y entonces, como si la vida quisiera ponerlo a prueba, llegó una temporada dura. No una que destruye, sino una que fortalece. Andrés perdió una oportunidad laboral que había esperado por meses. Sus rutinas se vieron interrumpidas. Se enfermó unos días. Volvió a sentirse cansado, incluso frustrado. Pero esta vez fue distinto. No se juzgó, no se llamó inútil, no se rindió. Recordó el sonido del trapo, el shhh del taller. Recordó al abuelo diciendo: «Cuando el brillo se apaga, no desaparece, solo espera otra pasada». Así que, cuando recuperó fuerzas, hizo eso. Una página, una flexión, una frase en la libreta. Y cuando menos lo imaginó, ya estaba caminando de nuevo. Pero el verdadero giro de su historia llegaría una tarde que no tenía nada de especial. Andrés estaba revisando documentos en su pequeño escritorio cuando llamó el jefe de la ciudad. Habían visto su progreso, su dedicación, su forma constante de superarse. Querían ofrecerle un puesto estable, mejor pagado, con posibilidad de formarse y crecer. La noticia lo dejó sin habla. No lloró, no gritó. Solo se quedó en silencio, agradeciendo por dentro, porque el Andrés de antes habría pensado: «No lo merezco». Pero el Andrés de ahora sabía la verdad. Lo construí, poco a poco, sin prisa, sin rendirme. Cuando fue a decírselo al abuelo, este lo recibió con una mirada que brillaba más que la madera pulida. «No es suerte», le dijo,
Es constancia, es la recompensa de quien decide caminar incluso cuando nadie lo ve. Andrés lo abrazó con fuerza, la silla brillaba a su lado. Una vida nueva lo esperaba. Esa noche, al volver a casa, se quedó mirando las montañas a lo lejos. Había recorrido un camino interior que muy pocos se atreven a iniciar, y entonces escribió en su libreta final: hoy sé que mejorar 1% al día cambia la vida entera. Cerró la libreta con una mano firme, el viento sopló suave, como un aplauso del universo, y Andrés sonrió, porque sabía que su historia apenas comenzaba. Y ahora, mientras tú escuchas esta historia, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Qué sería ese 1% que puedes hacer hoy por ti? Esa pequeña acción que no pesa, pero transforma. Ese gesto que, repetido mañana y pasado mañana, puede cambiar tu vida para siempre. Te leo en los comentarios. Me encanta saber desde qué país me ves, cómo te sientes y qué parte de esta historia tocó algo dentro de ti. Porque tal vez tu comentario sea el 1% que inspire a alguien más. Si esta reflexión tocó algo en tu alma, suscríbete y comparte esta historia con quien hoy necesite volver a creer en su propio ritmo. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte.